Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Juan Temístocles Montaz, quien es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del poderosísimo comité político de esa organización política, con quien vamos a hablar durante una hora sobre intereses, sobre temas interesantes para la sociedad dominicana. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre. Juan Temístocles Montaz Domínguez, también conocido como Temo, nació en San Cristóbal el 6 de mayo del año 1950, estudió ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido funcionario público, profesor universitario y político. Fue ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana hasta su renuncia. Anteriormente había desempeñado el cargo de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. De amplia trayectoria política y profesional, ha publicado diversos trabajos relacionados con la política, economía y el sector eléctrico de la República Dominicana. De larga militancia política, es miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, partido político gobernante en la actualidad, de la cual es miembro de su máximo organismo de dirección política y de su comité central. Está casado con la ingeniera Carmen Artero, con quien ha procreado 3 hijos, Alfonso, Raquel y Juan Carlos. Bienvenido, don Temo Montaz, aquí a su programa Verdades al Aire. Encantado de estar contigo, Adolfo. Hacía tiempo que no nos juntábamos. Bastante. Mire, quería comenzar de una vez preguntándole, ya ha comenzado la cuenta regresiva a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Existe posibilidad de un acuerdo a lo interno de esa organización política? Danilo, Leonel, y la situación que están viviendo. Bueno, es muy difícil afirmar que se pueda dar un acuerdo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque yo entiendo que se han radicalizado demasiado las posiciones. Yo diría que comenzando por el sector que encabeza el presidente Leonel Fernández, ellos han extremizado sus posiciones con relación al tema constitucional. Han desarrollado toda una campaña desde hace ya mucho tiempo. Los leonelistas. Los leonelistas han desarrollado una campaña. Han extremizado, perdóneme, su posición en contra de la reelección. Correcto. Y los danilistas no han extremizado su posición a favor. A eso voy. Lo que te quiero decir es lo siguiente. En el caso del sector de Leonel, toda su estrategia se ha orientado en la dirección de combatir la reelección, en un contexto donde el compañero Danilo Medina no ha dicho que va a la reelección. O sea, para mí el tema es, bueno, si tú me dices a mí que Danilo anuncia que va a la reelección, tiene una cierta lógica. Y es necesario que lo diga, Temo. Vamos a entrar en eso. O sea, yo lo que he señalado es que el año pasado, en una reunión que Danilo convocó con todos los precandidatos, en marzo del año pasado, Danilo nos dijo a todos nosotros que no importara lo que viéramos, él no iba a la reelección en el 2020. En esa reunión estuvo presente Reinaldo Pared, estuvo presente Francisco Javier García, estuvo presente Navarro, estuvo presente Baré, estuvo presente Gonzalo Castillo, estuvo presente, o sea, estuve yo, estuvo Domínguez Brito, o sea, todo el que en esos momentos se mencionaba como con aspiraciones a lograr la candidatura presidencial por el PLD, lo invitó el presidente para decirle, que no importa lo que ustedes vean, yo no voy. Eso se informó, inclusive yo recuerdo que en esos días el compañero Domínguez Brito en un programa hizo alusión a esa reunión donde el presidente nos informó eso. Lo extraño del caso es que informándose eso a la población dominicana y obviamente llegando a conocimiento del presidente Leonel Fernández, lo que a mí me sorprende es que con todo y eso se desarrolla toda una campaña insistiendo que Danilo va, que Danilo va, que Danilo va, que Danilo va y que Danilo va. Y lo han hecho de una manera tan agresiva que yo inclusive he dicho que no descarto ya la posibilidad de que ante la insistencia de que Danilo esté en la reelección, Danilo se haya puesto en la reelección. Esa es mi tesis. Yo creo que lo han llevado. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Lo han llevado, él no estaba en eso. A mí me da... Lo obligaron. Sí, yo creo que lo han puesto entre la espada y la pared. O sea, porque ¿cuál es el criterio que yo tengo? Si Danilo ahora sale y dice que él no va,
Pues es evidente que eso se va a ver como una victoria del sector de Leonel, que lo arrinconó y lo llevó a que no fuera. Pero él decía que no iba y la realidad decía otra cosa, temo. Y Leonel lo conoce, tanto como usted. No, yo no creo que sea un tema de conocimiento. Yo creo que en realidad es que ha sido una estrategia orientada a arrinconar al compañero Danilo Medina, cuando yo entiendo que la estrategia debió haber sido crear las condiciones para que el compañero Danilo Medina no ¿Y qué fuera. lograrían con esa estrategia? ¿Cuál sería el interés de Leonel de arrinconarlo? Bueno, el arrinconarlo para que él no vaya a la reelección, y eso se ve como una victoria del el equipo del presidente Leonel Fernández, y obviamente, pero además, yo creo que también una estrategia que buscaba polarizar a lo interno del PLD la lucha entre él y Danilo, para sacar de circulación a todos los otros aspirantes. En la medida en que al interno del PLD se polariza la lucha entre reelección y no reelección, entonces los candidatos que tenemos aspiraciones, o los compañeros que estamos aspirando a lograr la nominación presidencial, salimos del ruedo, porque todo el tema se reduce dentro del PLD a eso. Yo creo que esa estrategia se ha orientado en esa dirección, y obviamente en ese punto que estamos prácticamente hoy. Hoy el tema es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Habrá o no habrá reelección? Pero en su experiencia, ¿hay una salida posible a la candidatura de Danilo Medina en el PLD? Pero claro que sí, yo pienso que sí. Yo creo que si el compañero Leonel Fernández desistiera de sus aspiraciones a lograr de nuevo la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo no tendría Pero esa es ningún muy interés. simple, esa es muy simple. Yo hablo de una salida posible, garantizando los derechos que también tiene yo Leonel. creo que lo que está planteado al interior del PLD es una confrontación que, si no se resuelve de esa manera, va a terminar en la división del PLD. O sea, yo creo que lo único que evita hoy que se produzca una división al interior del Partido de la Liberación Dominicana es que Leonel renuncie. Es que Leonel no vaya, y obviamente eso también cierra la posibilidad de que el compañero Danilo Medina se involucre en un proceso reeleccionista, y deja la puerta abierta para que el partido seleccione otro candidato. ¿Y es saludable esa decisión? ¿Sería claro, saludable? yo creo que lo saludable en estos momentos es que el Partido de la Liberación Dominicana lleve un candidato que no sea ni Leonel ni sea Danilo. Yo creo que eso es lo que le conviene al PLD, y eso es lo que le conviene a la democracia en la República Dominicana. De manera que yo diría que la salida a los problemas actuales que se están dando en el PLD, que se ponen de manifiesto en las constantes contradicciones que hay entre diferentes dirigentes del partido, a nivel del propio comité político, a nivel de los compañeros que nos representan en el Congreso, y a nivel de los dirigentes en los diferentes niveles del partido. Yo creo que la única posibilidad que tenemos de solucionar eso y de volver a reencontrar el partido consigo mismo es que ni uno ni otro busquen la candidatura presidencial. O que Leonel se da a favor de Danilo, pero hay un impedimento constitucional que usted soslayó. Pero no creo que el tema se trate de que Leonel ceda ante Danilo. Yo creo que de lo que se trata es que ninguno de los dos busque la candidatura presidencial. Y si no la buscan ninguno de los dos, obviamente eso abriría la puerta para que los compañeros que están aspirando y otros que puedan también entrar en el ruedo puedan competir en unas primarias abiertas, que es lo que hemos insistido, y el que decidan las bases del partido, que sea el candidato, que lo apoye todo el partido, pero que también lo apoye Leonel y lo apoye Danilo. Ha dicho el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el señor Paliza, la reelección no pasa dentro ni fuera del Partido de la Liberación Dominicana. A su entender, como un viejo... Bueno, yo pienso que Paliza está en el Congreso, y él, como congresista, debe tener una idea de la correlación de fuerzas que hay dentro del Congreso. Yo en estos momentos no estoy en condiciones de decirte si lo que dice Paliza es real o es mentira. Por lo pronto, yo te pudiera decir que si el compañero Danilo Medina decidiera buscar la candidatura presidencial, tendría asegurada esa decisión a nivel del Senado de la República, que es donde está Paliza. No me atrevo a ser categórico en esa afirmación con relación ¿Y al interno del partido la tendría asegurada? Yo pienso que en estos momentos, en términos de mayoría a nivel del comité político, Danilo tiene una mayoría en el comité político, eso está claro. Y creo que si eso se llevara también al comité central, también Danilo tendría una mayoría. Y se hace política Lo que yo no estoy todavía completamente seguro
es de que a nivel del Congreso, con todo y que en el Senado hay una mayoría que validaría esa posición, yo no estoy tan seguro de que en la Cámara de Diputados esas cosas se puedan conseguir. Por tanto, yo no creo que el compañero Danilo Medina se va a lanzar a buscar una decisión si no está asegurado. Yo sostengo, si Danilo se lanza o mete al partido en ese proceso de reelección, es porque él tiene asegurada Pero la usted es un reelección. zaramagullón político, usted es un veterano, Sí. veterano de guerra en política. El panorama que usted ve, ¿le dice que Danilo se va a lanzar o no? Porque también hay realidades. Si uno ve que tiene pluma de pato, si tiene pie de pato, probablemente sea un pato. Sí, yo no descarto ya la posibilidad de que Danilo se lance. Yo no lo descarto. Porque yo creo que lo han llevado a eso. Lo han llevado a eso. Sería dañino. Y obviamente yo soy de lo que sostengo que ya una decisión del compañero Danilo Medina en esa dirección automáticamente va a oficializar la división del PLD. Porque a nivel del sector de Leonel Fernández y a nivel de Leonel Fernández, la decisión es confrontar esa posición. ¿Ganaría Danilo con un posible. PLD dividido? Yo no estoy seguro de que ganemos con un PLD dividido. Yo soy de lo que creo que la división del Partido de la Liberación Dominicana pudiera conducir a la derrota del PLD en las elecciones en el 2020. De manera que yo pienso, por eso insisto mucho, que lo que debemos tratar de lograr si queremos seguir gobernando la República Dominicana es que el PLD se mantenga unido. ¿Y qué han hecho para eso? Usted que es de los fundadores, de las cabezas bien amuebladas, ¿qué han hecho para lograr eso? Que al parecer Mire, todos están consonos en que debe ser así. Mire, hasta ahora es muy poco lo que se ha hecho en la dirección de lograr un entendimiento entre el compañero Leonel y el compañero Danilo Medina. Yo pienso que en el caso muy concreto del compañero de Leonel Fernández, está obsesionado con la idea de volver. Leonel quiere volver. Y cuando tú llegas a niveles de obsesión con una posición, es muy difícil que se pueda negociar. Usted lo ha calificado como un enfermo político. Porque Sí, bueno, el tema medular es que tú no puedes perder de vista que Leonel gobernó 3 periodos de país durante 12 años, 4 primero entre el 96 y el 2000 y ya luego 8 corridos entre el 2004 y el 2012. Y ha sido evidente que Leonel, cuando sale del gobierno, él sale con la idea de que él en realidad lo que se va es de vacaciones. pero es O un sea, derecho legítimo, no una enfermedad. Sí, bueno. ¿Por qué un enfermo? Pero en el fondo, si tú sales del gobierno convencido de que tú vas a volver, es que tú estás obsesionado con el poder. Y la obsesión con el poder es una enfermedad. O sea, el tema medular es que él entendió. Entendí ahora. No, él entendió claramente que Danilo era un tente ahí, que él en gran medida se iba de vacaciones y que en algún momento a él tenían que restituirle el poder. Entonces yo creo que el problema pasa por eso, pasa por esa situación que yo siempre recuerdo y lo señalo, que ya mucho antes de él salir del gobierno en el 2012, ya nosotros estábamos viendo vallas en diferentes partes de la ciudad donde a él lo caracterizaban como el hombre del destino. No ni siquiera promoviéndolo, el hombre del destino. O sea, es lo que tú dices, está predestinado. Y esa es la expresión de una persona que se ha obsesionado con el poder. Y por esa razón, yo veo sumamente difícil que en un contexto donde no haya la voluntad, fundamentalmente en el compañero Leonel Fernández, de desistir de sus aspiraciones por esa situación, que se pueda lograr un entendimiento. Pero parecería que no hay más hombres y mujeres en el PLD que son capaces de que esos dos hombres decidan todo. ¿Dónde quedó aquella fábrica de presidentes que se ha convertido en una recicladora? Bueno, ese ha sido mi discurso permanente. Mi discurso permanente ha sido que si el PLD es una fábrica de presidentes, como en su momento lo dijo el compañero Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, lo correcto es que actúe como actúan las fábricas. Yo siempre pongo de ejemplo, y lo he dicho en los escenarios donde me toca hablar, que el mejor ejemplo de lo que es una fábrica son las fábricas de automóviles. O sea, la fábrica de automóviles, tú lo ves que
son marcas diferentes, como son diferentes los partidos, pero cambian los modelos cada cierto tiempo. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos con esta interesante entrevista con Juan Temístocles Montaz, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y un zaramagullón político. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Juan Temístocles Montaz. Quería preguntarle la pregunta que tenía antes de irnos a una pausa. Entonces, ¿fue o no un atraco ese pacto de los 15 puntos que hicieron entre ustedes, la cúpula del PLD, para que Danilo sea presidente? Ha dicho Ventura Camejo. Mire, déjeme decirle una cosa. Yo obviamente no voy a llegar al nivel de calificación. No voy a caer en el terreno de calificarlo en los términos en que lo hizo el compañero Ventura Camejo. Pero sí he señalado que en el PLD hay un antes y un después de ese pacto. ¿Por qué razón? Porque ese pacto en gran medida lo que consagró fue la violación de un método que había sido la garantía de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. En el PLD, a través de toda esa historia, fue una norma que la minoría tenía que acoger lo que decidiera la mayoría. O sea, tú podías estar en desacuerdo con una posición. Tú llevabas tu posición al órgano al que tú pertenecías y si en ese órgano tú quedabas en minoría, tú tenías que respetar la decisión que habían adoptado tus compañeros en mayoría. Ese había sido la norma. Inclusive siempre he señalado... ¿Y quién quedó en minoría ahí? Ahí te voy a decir. Siempre he señalado que el profesor Juan Bosch, líder del partido, siempre fue un respetuoso de eso, aun cuando él se quedara en minoría. No había una decisión que adoptara el comité político o el comité central del partido con la que Juan Bosch estuviera en desacuerdo, que él no la hiciera cumplir. Entonces, ¿quién fue que violó ahora, Claro, tú no puedes perder de vista que en el 2015, cuando el comité político decidió que había que buscar la reelección del presidente Danilo Medina, el compañero Leonel Fernández quedó en minoría, quedó en total minoría. Okay. Lo correcto desde mi punto de vista era que el compañero Leonel Fernández, con todo y que quedaba en minoría, lo que tenía que aceptar esa decisión. Decía, él podía haber muy bien dicho en los medios de comunicación que él había quedado en minoría, pero que él como responsable de la presidencia del partido tenía que poner en ejecución esa decisión y que llamaba a todos los miembros del partido, a los legisladores, a todas las personas que tuvieran que ver con eso, a acatar esa decisión. ¿Por qué el comité político entonces hizo todo lo contrario? Aceptó esa rebeldía, digamos, de Leonel Fernández. Bueno, ¿por qué ustedes la patentizaron? Ya era un momento en que había que buscar una decisión. Y yo creo que el planteamiento que hace Camejo lo hace en esa dirección. O sea, ante el hecho de que había ya que lograr una decisión con relación al tema de la reforma constitucional, no se tuvo más alternativa que ir a ese pacto forzado por las circunstancias. Pero te reitero que para mí, a partir de ese momento, el PLD dejó de ser PLD, porque el PLD siempre se caracterizó por ser una organización en donde la minoría acogía las decisiones de la mayoría. A partir de ahí, pero hemos llegado a un punto, y yo creo que la parte que cuestiona el compañero Ramón Ventura Camejo, en el PLD era una norma que si somos 10 y 6 estamos a favor, eso se imponía. Ahora no, ahora en el PLD se ha impuesto la como cúpula del PLD puede admitir públicamente que han fallado. Pero claro que sí, en la medida en que tú dices que ahora para tomar decisión tiene que tener el 75% de la matrícula de los miembros del comité político, tú estás tirando por la borda lo que ha sido una práctica histórica del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que en realidad todos los problemas que hoy estamos confrontando a partir de ese momento tienen que ver con eso. Para mí, el compañero Leonel Fernández, a partir de la actitud que adoptó en abril del año 2015, se puso por encima de la organización. Y yo creo que eso es lo que está generando los problemas que hoy estamos teniendo en el partido. Se puso por encima y ustedes así lo aceptaron. Bueno,
lo que te reitero, ahí, o la realidad. ahí viene el planteamiento de Camejo. En un contexto donde había que buscar una solución a la reforma constitucional, lo que se entendió en esos momentos, a los fines de lograr viabilizar el proceso de reforma, que se firmara ese pacto. Pero forzado por las circunstancias, sin lugar a dudas. Ante esta situación política a lo interno del PLD, ¿existe la posibilidad de que pueda pasar un Temístocles Montaz, que es forjador, que ha sido fundador, un hombre con todas las cualidades, más 20 cualidades? Bueno, eso es lo que yo quisiera, en el fondo, yo lo que quisiera. ¿Qué ha hecho para eso? Estamos trabajando, nosotros hemos armado toda una estructura, nosotros tenemos un proyecto con raíces a nivel nacional. Yo lo he dicho sin tapujo, que de todos los precandidatos que hoy estamos corriendo, a diferencia con la excepción de Leonel y de Danilo, el único que tiene una estructura nacional soy yo. Yo tengo tiene una estructura, en toda la pero provincia. Tiene votos, por ejemplo, los resultados que le dan las encuestas. Bueno, el tema medular es que eso tú no vas a ver el resultado mientras en el medio estén Danilo y Leonel. Mientras ambos estén represando los votos, no habrá posibilidad de que ninguno de los precandidatos logren despegar. Pero ¿y por qué no? Porque, por ejemplo, una que no es precandidata tiene un crecimiento, Margarita. Eso tendríamos que verlo en la realidad. Yo diría que la represa de la votación dentro del PLD la tienen Danilo y la tiene el compañero Leonel Fernández. Y eso es lo que en gran medida imposibilita que otros precandidatos puedan lograr avanzar en la preferencia del electorado de la República Dominicana. Y todo eso, pues yo siempre he dicho que el problema dominicano es que aquí nunca actuamos con reglas claras. El tema de la reelección. ¿Por qué sale a relucir el tema de la reelección cuando está prohibida constitucionalmente? ¿Por qué los medios de comunicación e inclusive las encuestadoras, cuando salen a hacer levantamiento de las preferencias electorales, incluyen al compañero Danilo Medina cuando Danilo Medina está impedido constitucionalmente? O a Margarita cuando no ha optado. Claro, yo siempre comento que cuando Obama estaba en su segundo periodo, a ningún encuestador en los Estados Unidos se le ocurría ponerlo a él a balotearse en una encuesta. ¿Por qué? Porque estaba prohibido constitucionalmente. Y eso no solamente ocurría con Obama. A su entender, ¿a qué se debe, se puede atribuir porque eso? Hay motivaciones en determinados sectores. ¿Motivación de qué naturaleza? Interesados en promover ese tipo de cosas, intereses que están en juego. ¿Intereses políticos o económicos? Sí, y de todo, políticos y económicos. Yo creo que en esto hay un juego tanto político como económico. En los medios y en las encuestadoras. Vamos a promover eso. Lo ideal hubiese sido que eso no ocurriera. Lo ideal sería que ni tanto Leonel ni Danilo se estuvieran baloteando en una campaña electoral. Y eso abriría la posibilidad entonces de que todos estos compañeros tuvieran la posibilidad de captar una parte importante del mercado electoral. Tú no puedes perder de vista, Adolfo, que este es un país clientelar, es un país clientelista. Y que obviamente, si usted fue presidente de la República y el otro es presidente de la República, lo lógico es que el electorado se mueva en torno a eso, dado el peso que tiene el gobierno a nivel de generación de empleo, a nivel de resolver problemas. Por tanto, yo diría que si nosotros no logramos en la República Dominicana establecer reglas claras con relación a eso, aquí vamos a seguir teniendo problemas cada cierto tiempo, porque si al final se prohíbe la reelección y ya luego te meten a ti, teniendo esa prohibición, te meten a ti a competir en una encuesta, pues evidentemente que eso es lo que va a generar que la gente diga que están contigo. La candidatura de Temo irá hasta el final, no va a pactar luego con una parte de compañeros. Esa es mi intención, ir hasta el final. Obviamente tú no puedes perder de vista que hay situaciones que se pueden presentar, que pueden producir cambios. Habrá que ver cuál sería la situación que se presentaría si se generara una división o si se oficializa la división dentro del Partido de la Liberación Dominicana, para saber qué es lo que uno va a hacer. Pero mi deseo es poder llegar a las primarias y participar y que me cuenten los votos. ¿Qué podría obtener el país en ganancia
de una candidatura de Temo? ¿Qué usted garantiza al país? Bueno, yo pienso que van a tener al frente del gobierno una persona que sabe qué es lo que hay que hacer desde el poder para echar hacia adelante el país. Ya yo he demostrado experiencia, conocimiento en el manejo de los temas económicos, en el manejo de los temas sociales, y yo diría que en mí van a encontrar un presidente que va a impulsar el desarrollo de la economía, que va a impulsar el desarrollo de políticas sociales para hacer más inclusiva la sociedad dominicana, tratar de seguir disminuyendo la pobreza en nuestro país, seguir disminuyendo la desigualdad en la República Dominicana, tratando de lograr que nuestro país avance en términos de salud, en términos de educación, lograr más calidad de la educación en la República Dominicana. ¿Cómo se sustenta la campaña de Temo? ¿De dónde salen los recursos? Pidiendo. Porque son muchos. No, estamos pidiéndole a los amigos. Y inclusive tenemos una cuenta abierta para que todo el que quiera cooperar con nosotros. Así que si a ti te interesa ya, usted sabe que usted es de lo mío. Te vamos a hacer llegar el número de la cuenta. Me llama la atención y quería preguntarle en ese sentido. ¿Tienen ustedes un filtro de esos aportes? Lo digo porque recuerde Quirino, los aportes políticos, Odebrecht, los aportes a los candidatos. Sí, por lo general. Tienen que tener un filtro ahora, ¿o no? Conocemos a todo el que aporta y sabemos de dónde procede. Y además, por lo general son aportaciones relativamente pequeñas, no son aportaciones grandes, porque se trata de gente que trabaja, que son nuestros amigos, que los conocemos desde hace tiempo. Se ha elaborado una lista de gente que nosotros conocemos, que le hemos requerido que nos apoyen, y esa gente nos es otra desventaja suya entonces si hay aportes pequeños contra los aportes que se le da a Danilo y a Leonel. Pero también depende de la cantidad de personas que aportan. Si tú te pones a ver cómo se hacen las cosas en los Estados Unidos, también en Estados Unidos es así. O sea, se logran que mucha gente aporte, y eso ayuda a reunir los recursos que se necesitan para uno moverse políticamente. Yo me conformo como ciudadano con un gobierno decente y que combata la corrupción. ¿Usted garantiza esas cosas? Completamente. Yo entiendo que en la República Dominicana, si bien se han avanzado en términos institucionales, o sea, en la medida en que se han establecido legislaciones para combatir la corrupción, aquí todavía hace falta muchos esfuerzos y lograr acoplar al Poder Ejecutivo. Y cuando digo acoplar, no quiero decir que haya dependencia, pero sí que haya una correspondencia entre las decisiones que se adoptan en el gobierno y las decisiones que tiene que tomar el Poder Judicial. Porque, Adolfo, aquí el problema no es solamente que se producen actos de corrupción, el problema de aquí es la impunidad. O sea, que hay un problema serio de que se sabe que se roban los dineros del pueblo, se sabe que se cometen actos lesivos contra el Estado, y sin embargo a esa gente no le pasa nada. O sea, la justicia no actúa. Entonces yo creo que hay que establecer nuevos mecanismos que permitan establecer que a gente que se roba un centavo del pueblo es gente que va a sufrir cárcel en la República Dominicana. Hay una forma de corrupción que es el nepotismo. Ha habido en los últimos días varios anuncios en los que, por ejemplo, se dice todos los Temos están desparasitados hasta la 8ª generación. Están todos en el gobierno y con buenos salarios, los hijos suyos, de sus hermanos. ¿Qué se puede decir a eso? Eso no es verdad. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo hermanos que no están en el gobierno, pero he señalado que, además sus hermanos siempre han sido dirigentes de primer orden. Claro, y a eso voy. Que están viendo el problema en función, digamos, de la relación sanguínea, pero no lo están viendo en función de la relación política. O sea, como tú señalas, todos mis hermanos han sido dirigentes históricos del Partido de la Liberación Dominicana. Tienen tanto derecho o más que yo a ocupar posiciones dentro del gobierno. Pero sus hijos no, porque sus hijos todos. Hay muchos de ellos que no ocupan posiciones dentro del gobierno. Y obviamente, en el caso de los hijos míos, yo lo que te voy a decir es lo siguiente: se han preparado, o sea, han sido militantes del PLD y se han preparado, se han formado a nivel de las universidades en posiciones técnicas, y yo creo que tienen tanto derecho como el que más a trabajar. ¿Tú me entiendes?
Ahora, El problema es que eso que se dice en el que más son también del PLD y no han tenido acceso a esas oportunidades. no, tienen acceso. Y yo lo que te voy a decir es lo siguiente, que evalúen el trabajo de los hijos míos. O sea, si han rendido o no han rendido. Yo creo que no es por ahí. Y yo te digo que he visto esa campaña y yo sé de dónde sale la campaña. ¿De dónde sale? Porque Del sector de Leonel Fernández. Han vivido permanentemente en eso. O sea, como no me pueden cuestionar moralmente, o sea, lo han hecho, lo han tratado, han llegado a decir que yo tengo 10 millones de dólares depositados en banco en el exterior. Eso ha salido del sector de Leonel Fernández. Porque no han podido, o sea, la justicia dominicana ¿Es un golpe bajo? a mí me investigó hasta los pantaloncillos, aquí y fuera de aquí. No encontraron que tenía propiedades, no encontraron que tenía cuentas bancarias, ni aquí ni fuera, pues, que pudieran inducir que yo me había enriquecido al amparo del poder. Pero la gente de Leonel Fernández siguen diciendo que yo tengo cuenta bancaria en el exterior. ¿Por qué harían Entonces, eso? claro, porque no resisten los cuestionamientos que yo le hago a la actitud de enamoramiento del poder del compañero Leonel Fernández. Es eso lo que está detrás de todo eso. Vámonos a una segunda pausa comercial. Esta interesantísima, se pone cada vez más interesante esta entrevista con Juan Temístocles Montaz. 2 minutos. Bien, continuamos en esta importante entrevista con Temo Montaz. Antes de irnos a la pausa, usted hablaba sobre de qué litoral de su propio partido hay esos ataques. Yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la ganancia a causa de Leonel y su equipo? Sí, yo pienso que el tema es que en el sector que encabeza el compañero Leonel Fernández, no quieren, bajo ninguna circunstancia, que se toque a Leonel ni siquiera con el pétalo de una rosa. O sea, si alguien osa hacer un cuestionamiento, ese automáticamente se convierte en enemigo. Yo no he planteado nunca ningún cuestionamiento de carácter personal al compañero Leonel Fernández. Yo lo estoy cuestionando políticamente, porque yo soy de los que entiendo que desde el punto de vista político, o sea, esa intención de creer que puede ser presidente cada vez que le da la gana, o sea, cada vez que quiere ser presidente de la República, está ahí. Yo creo que es el producto de una visión mesiánica del ejercicio de la política. O sea, se ha llegado a entender que es un liderazgo mesiánico y que, por tanto, en función de eso, no se le puede cuestionar. Y si tú osas cuestionarle, entonces tú te conviertes en un enemigo. Mire, quisiera su opinión en otro sentido también. Mire, la Junta Central Electoral ha tomado una decisión. La prestigiosa Junta ha suspendido las actividades políticas. Se advierte que tomará decisiones. ¿Qué le parece esta decisión luego de que ya los partidos poderosos han hecho sus actividades? Pero yo entiendo que eso es inconstitucional, ¿eh? ¿Qué cosa? La suspensión de la Junta. Esa decisión de la Junta Central Electoral es inconstitucional. Pero además crea un problema, Adolfo. Porque yo te pregunto a ti, ¿cuál va a ser el medidor que va a utilizar la Junta para decidir qué actividad es política y qué actividad no es política? Porque yo te voy a decir lo siguiente. No es pública, es el carácter, sí es pública. Si es un lugar cerrado y privado. Sí, pero ahí donde está el tema, que eso todavía no está claro. Porque por lo general yo he estado haciendo actividades, pero actividades en lugares cerrados. Ahora la preocupación que yo tengo con esta decisión es que hasta eso se cuestione. O sea, y el tema es que yo digo, bueno, pero si la Constitución garantiza el derecho a reunirnos, eso es parte, digamos, es un derecho constitucional. O sea, ¿cómo ahora quieren limitar ese derecho? O sea, evidentemente, yo voy a esperar la reunión en donde la Junta va a discutir con los partidos esta situación, porque a mí me ha preocupado mucho la forma como esto se ha planteado. O sea,
Yo estoy plenamente de acuerdo con eso de salir a la calle a hacer reuniones, a hacer caravanas. Eso no, pero el que tú te reúnas en un lugar cerrado con gente para conversar sobre tus posiciones, sobre tu punto de vista, yo creo que eso no hay manera de limitarlo, eso sería inconstitucional. Y los demás precandidatos del PLD no les preocupa también, lo digo porque a partir de que yo entiendo, puedo estar equivocado, es que esta decisión afecta a los candidatos pequeños versus los grandes. Pero porque claro los pequeños sí tienen que hacer una tarea titánica para convencer. Claro que sí. Y yo espero, obviamente, que ellos también se expresen, puedan expresar su punto de vista sobre esta situación. O sea, yo todavía no termino de entender esa decisión, porque muy bien, o sea, si tú dices, no vamos a permitir que se sigan haciendo actos públicamente en las calles, pero no hay manera de que tú me puedas a mí limitar la celebración de un evento en un lugar cerrado. Pero además, también te reitero, si a mí me invitan a un lugar cerrado a dar una conferencia, solo porque yo estoy aspirando a la candidatura presidencial de mi partido, eso se convierte ya en un acto político. Entonces yo creo que esas son cosas que hay que ver, cómo es que vamos a medir lo que es un acto político y lo que no es un acto político. Pero te reitero, creo que si la decisión que se está tomando abarca la celebración de reuniones en lugares cerrados, eso es inconstitucional. Mire, ¿qué es lo que motiva ese espíritu férreo que tiene Juan Temístocles Montás de continuar como precandidato, a pesar de que las encuestas no le dan una puntuación? Es que yo entiendo que lo que le conviene a la democracia dominicana es la posibilidad de alternar el liderazgo. Yo inclusive esto lo planteo también como testimonio, que quede como un testimonio de que uno ha estado insistiendo en que lo que le conviene a la democracia dominicana es que alternemos el liderazgo, de que periódicamente llegue a la presidencia de la República una figura nueva. Como te decía hace un rato, es que actuemos con la lógica con que actúan las fábricas. Así como las fábricas de vehículos modifican los modelos cada cierto tiempo, los partidos políticos tienen también que modificar los modelos que le presentan a los electores. Sin embargo, usted y todos los precandidatos del PLD han sido cómplices de que se modifique eso que usted dice, porque han apoyado el cambio constitucional para la reelección. Pero está bien, pero en el caso de esta modificación constitucional que está vigente, la idea era 2 periodos y te vas para tu casa. Y ahí se entendía que eso iba a abrir la posibilidad de la rotación del poder, de que cada 8 años alguien pudiera venir nuevo a gobernar la República Dominicana. Lo que a uno le preocupa es que se siga generando una situación de modificación permanente de la Constitución que nos lleve a una situación en donde uno no sepa al final en qué vamos a terminar. Yo quisiera su opinión sobre el pedido de Bob Menéndez a Mike Pompeo para que le dé pau a Danilo Medina, se insiste en reelegirse. Mire, yo soy de lo que creo que en los casos de decisión, decisiones importantes, en República Dominicana, esas son cosas que caen en el terreno de los dominicanos. Somos nosotros los dominicanos, en definitiva, los que tenemos que tomar la decisión. O sea, yo creo que a la democracia dominicana no le hace bien que la estén tutelando desde fuera. Yo creo que nosotros hemos avanzado lo suficiente en este país y que lo correcto es que nos dejen seguir avanzando y que dejen que el pueblo dominicano tome la decisión. Mire, ha habido muchísimas denuncias sobre corrupción en el actual gobierno, a su entender, con su experiencia. Ciertamente hay corrupción, mucha o poca, pero ¿usted cree que hay? Bueno, no hay manera de negar que en un gobierno que ya va para 8 años, y no solamente en el caso de, digamos, de los 8 años, el PLD va a tener 16 años corridos. En el gobierno es innegable que se presenten actos de corrupción y que esos actos de corrupción terminen degradando la imagen del gobierno. Eso es innegable, no lo podemos negar. Mire, hay otra versión que surgió en el día de ayer, en la cual sí usted puede darme muchos datos. Un sometimiento al Ministerio de Industria y Comercio por una mafia en los combustibles. Usted fue ministro de Industria y Comercio. Ciertamente hay una mafia en los combustibles. Usted pudo detectarla, pudo erradicarla, no existe. Mire, realmente en el sector de los combustibles, producto de decisiones que se adoptaron en el pasado, se generó una situación sumamente complicada. Tú no puedes perder de vista, Adolfo,
que cuando nosotros llegamos al Ministerio de Industria y Comercio, existía el subsidio a los combustibles, que también terminó generando una mafia. Ese subsidio a los combustibles nosotros lo eliminamos, lo eliminamos totalmente. Y en el contexto de ese subsidio, se permitió que muchos agentes del transporte tuvieran tanques de almacenamiento de combustible para abastecer las flotas vehiculares de los sindicatos que formaban parte y eso se comenzó a desmontar estando yo en el Ministerio de Industria y Comercio. Y yo creo que los que han seguido al frente del ministerio han seguido trabajando en esa dirección de organizar ese sector. O sea, no hay una mafia. Que era un verdadero desorden. Un verdadero desorden. Pero hay una mafia. No creo que haya una mafia. Yo creo que pueden haber problemas, pero son problemas que al final de cuentas se está trabajando para organizar de manera correcta el sector. A mí lo que me preocupa es que esto que se ha estado denunciando se hace siempre de manera reiterada cuando hay un interés especial de sectores vinculados al negocio de los combustibles porque aumenten los márgenes de beneficio. En este caso, ¿quién tiene un interés especial en estos momentos? La gente de Anadega, pues ellos lo han expresado de manera clara y ha sido permanente. Cuando Anadega quiere que le aumenten los márgenes, automáticamente comienza a hablar de mafia. Comienza a hablar de mafia. O sea, una especie de chantaje. Eso está documentado. Eso es chantaje que se hace de manera permanente para lograr que le incrementen los márgenes. Y yo creo que lo que ha ocurrido ahora es que se han encontrado con un ministerio que le responde y le muestra que real y efectivamente de lo que se trata de un chantaje. Pero resulta que quien hace la denuncia, una querella formal sobre una mafia, no es Anadega, sino Juan Uvieres. Bueno, en sentido general, o sea, yo me refiero en este caso a gente vinculada con el sector, pero primero quienes hacen la denuncia son la gente de Anadega y a quien somete el ministro de Industria y Comercio es a la gente de Anadega. Se dice que este gobierno ha tenido muy buen crecimiento económico, pero la gente no percibe la economía. O sea, no hay una distribución justa de las riquezas. A su entender, ¿qué se puede hacer? ¿Tiene sentido esa versión? Yo creo que a nivel del gobierno se sabe claramente qué es lo que hay que hacer. Es innegable que la economía ha crecido. Eso no hay forma de que lo podamos ocultar. Este es un país que a lo largo de los últimos años se ha convertido en la principal economía de esta región. Nosotros no lo éramos así en el año 2004. Yo he dicho que cuando llegamos al gobierno en el 2004 de nuevo, Guatemala tenía una economía más grande que la dominicana. Cuba también tenía una economía más grande. Finalmente temo que ya nos vamos. Sí. Pleno siglo XXI, en República Dominicana existe el matrimonio infantil. Ningún candidato habla de esa vaina. ¿No le preocupa a usted? Bueno, tendremos que hablar del tema del matrimonio infantil. Eso no debería ser y en la República Dominicana se debería actuar para evitar que estas situaciones se sigan generalizando en el país. Bien, muchas gracias, señor Temístocles Montá, por estar aquí en su programa Verdades al Aire. De más está decirle que las puertas están abiertas. Lo que usted crea siempre ha sido un buen amigo. Cuando tú quieras, Adolfo, nada más tienes que darme una llamadita.